Bienvenidos a la sesión 132 del seminario Repensar las Matemáticas. Es un gusto contar con la presencia de investigadores en un tema que es de real importancia para la innovación en el área de matemática educativa. La incorporación de los resultados de investigación en la formación inicial de los futuros docentes de matemáticas, así como la reflexión sobre las metodologías que se emplean en la enseñanza, han dado muestra de las mejoras y las innovaciones que se pueden hacer en la práctica docente. El estudio que hoy les vamos a presentar es muy interesante, se refiere precisamente al uso, a la incorporación de la modelación matemática en la formación de futuros profesores de matemáticas, en el contexto y la experiencia de nuestros compañeros de Colombia. Es un honor dar la bienvenida a la doctora Paula Andrea Rendón Mesa, de la Universidad de Antioquia, Colombia, y a la doctora Liliana Suárez Telles, del Instituto Politécnico Nacional de México, quienes realizaron en conjunto con el doctor Johnny Alexander Villaochoa esta investigación, y que agradecemos su tiempo y disposición para poderlo compartir con la comunidad del seminario Repensar las Matemáticas. Bienvenidas, Paula y Liliana. También agradecemos la presencia del maestro Fernando Tobías Romero, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en México, quien me va a acompañar en esta tarde a llevar a cabo este diálogo. Bienvenido, maestro Fernando. Gracias, igualmente a nuestras invitadas, muy amables por acompañarnos. Bien, hoy conversaremos en torno a la innovación de la modelación para la matemática escolar en la formación de futuros profesores. Le solicitamos a nuestro equipo técnico, por favor, presente la semblanza de nuestras invitadas para que conozcamos un poquito acerca de su trayectoria. Doctoras, profesoras educadoras e investigadoras. Ambas comparten su gusto por las matemáticas. Una de ellas estudió un doctorado en la Universidad de Antioquia y la segunda en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En este seminario de Repensar las Matemáticas, tendremos como invitadas de lujo a la doctora en Educación Matemática, Paula Andrea Rendón, y a la doctora en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa, Liliana Suárez Telles. Actualmente son miembros de la Red Colombiana de Modelación en Educación Matemática, RECOME, en Colombia, del Seminario Repensar las Matemáticas en México y del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME. La doctora Rendón trabaja desde el 2004 como profesora del sector oficial en Colombia en el nivel básico y medio, y en el campo universitario desde el 2006. Actualmente tiene nexos con la Universidad de Antioquia, contribuyendo con la formación de maestros de matemáticas. Participa en proyectos de investigación que se relacionan con la formación posgraduada de profesores de matemáticas y los aportes de las tecnologías digitales y modelación matemática. Ha dirigido tesis de posgrado, participado como jurado en comités de evaluación y escrito diferentes artículos en el campo de la educación matemática. Por su parte, la doctora Suárez Telles es profesora titular de tiempo completo del Instituto Politécnico Nacional en la Dirección de Formación e Innovación Educativa de FIE. Profesora colegiada del Centro de Investigaciones Económicas, Políticas y Sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México Nivel 1. En la DEFIE, participa en los proyectos de la Subdirección de Investigación e Innovación Educativa, tales como Celdas de Investigación Educativa, Formación para la Investigación Educativa, y es editora asistente de la revista Innovación Educativa. A lo largo de su trayectoria profesional, ha publicado artículos en la revista Social Science, Cinética e Innovación Educativa, y junto con Almayer Soto, coordinó en 2021 el libro Repensar las didácticas específicas. Uno de sus capítulos de este libro lo comentaremos el día de hoy. La doctora Suárez participa también en la Red de Investigación e Innovación en Educación Estadística y Matemática Educativa, RIEM, y de otras redes con carácter nacional como
Red de Innovación Educativa 360 y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Y es así como la recibimos, con una sonrisa y con un fuerte aplauso, a este su Seminario de Repensar las Matemáticas. Bienvenidas. Recordemos que el Seminario de Repensar las Matemáticas es un espacio que aproxima a los docentes con los resultados de las investigaciones educativas. Esto nos permite conocer nuevos aportes, nos permite reflexionar sobre nuestra práctica docente cotidiana, interactuar con nuestros compañeros en la comunidad y tomar mejores decisiones sobre nuestra quehacer docente. Los participantes del Seminario de Repensar las Matemáticas representan una comunidad profesional que aprende dialogando con nuestras invitadas, en este caso, con los colegas, y por lo tanto, les invitamos a hacer estas reflexiones de estos aportes de investigación y mirar desde sus contextos y desde sus experiencias para poder innovar, compartirlo con los compañeros, y por ello les pedimos siempre partir de la lectura de los documentos de referencia, reflexionar sobre los aportes que hacen los investigadores sobre el trabajo docente, interactuar en los foros en esta construcción del diálogo y diseñar proyectos de innovación que les permitan precisamente ir mejorando a partir de los aportes que hace la investigación. Por lo tanto, les recordamos que es muy importante que nos hagan llegar sus preguntas en el foro de discusión, en esta comunidad virtual, en el chat de nuestro canal de transmisión. Y bueno, vamos a dar paso a la primera parte. Fernando, por favor. Sí, recuerden que en la primera parte dialogaremos con nuestras invitadas sobre la investigación en torno a la cual nos atrae el día de hoy. Daremos lectura a sus preguntas y comentarios para que Paula, Andrea y Liliana nos respondan y hagan los comentarios que consideren pertinentes. Los invitamos a que hagan sus preguntas en el foro de la comunidad virtual o en el chat en vivo del canal desde el cual se transmite esta sesión. Les recordamos formalizar su inscripción a través del formulario que se encuentra en la página del seminario. Y pues la maestra Arely empezará la sesión de preguntas para nuestras invitadas. Muchas gracias. En la primera intervención me gustaría platicar con ustedes sobre las resistencias a la modelación matemática. Es una herramienta que tengo entendido ya tiene mucho tiempo trabajándose. Se han encontrado en los estudios, en las investigaciones que se hace desde la matemática educativa, grandes aportaciones. Entonces, invito a Paula Andrea y Liliana, que son expertas en esta temática, puedan ampliarnos y compartir en lo que han plasmado en el documento de referencia. En él, por ejemplo, nos hablan de que intervienen con profesores de matemáticas. Sin embargo, nos gustaría conocer detalles un poco más profundos sobre los sujetos de investigación. ¿Nos podrían describir, por favor, quiénes son, cuál es su perfil? Y a partir de la experiencia en la formación docente y en investigación sobre modelación matemática, ¿cuáles son las principales resistencias que los profesores o por las que los profesores no logran integrar la modelación matemática en la enseñanza? Bueno, Jerry, profe Lili, me voy a tomar la palabra primera. Creo que primero agradecer pues como este espacio, ¿cierto? Es un placer para mí enorme, se me llena el corazón así como de emoción que esté compartiendo ese espacio pues con la profesora Liliana, ¿cierto? Desafortunadamente el profe Johnny no nos pudo acompañar hoy, pero qué alegría pues compartir como en este escenario que también hace parte pues como de la formación para todos y de dialogar hoy justamente pues de aquello que hemos escrito en donde venimos direccionando el trabajo
pues desde nuestra línea de investigación en modelación. A Fernando, a Yereli, al equipo técnico, mil gracias pues como por este proceso, y obviamente vamos a conversar acerca de lo que nos preguntas, que de pronto no se visibilizó en ese documento. En particular, entonces cuando tú nos dices y cuando la comunidad de pronto pregunta por algo que fue implícito para nosotros como investigadores, pero no completamente comprensible para ustedes los lectores, y es, bueno, ¿quiénes son los participantes de esta investigación? Es importante de pronto comprender, ¿cierto? Y precisar que el escenario formativo es diferente, y en particular entre México y Colombia. Yo creo que muchos también países latinoamericanos, y obviamente también en términos de instancias internacionales. En Colombia en particular tenemos facultades donde nos formamos como maestros en un saber disciplinar específico. Entonces, esta investigación de manera particular está direccionada a un curso de estudiantes más o menos han terminado su ciclo de formación en secundaria. Entonces, están más o menos en un séptimo, octavo semestre. Estamos hablando de personas más o menos entre los 20, 22 años de edad, ¿cierto? Que obviamente han optado por ser maestros de matemáticas. Nuestro sistema de formación pues implica que aquello que en el saber que te formas vas a la escuela, y tu carrera docente te permite entonces tener estudios posteriores pues de posgrado, maestría y doctorado. Pero en principio son estudiantes que llamamos de licenciatura. La profe Lilena ahorita de pronto precisará de manera más pues como las diferencias que de pronto yo no sea capaz de referenciar. En esa lógica, y esos estudiantes entonces lo que buscan, pues o lo que buscamos en este proceso formativo es, como ya lo he indicado, además de un saber disciplinar, se media un saber pedagógico y didáctico, que obviamente en esa configuración de lo que es un ser de maestro, pues se dinamiza también en propuestas formativas, metodológicas, evaluativas, que sean propias para de pronto implementarse en un espacio, pues en un aula de clase. Estos estudiantes, pues digamos, hay unos seminarios particulares, uno de ellos es el seminario de modelación, y desde allí se intenta que ellos se apropien pues, en ese rol de, como tú lo decías, viene la literatura haciendo alarde de la modelación desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Es un tema en vigencia, pero que tiene ya también anterioridad y obviamente historia. Y en Colombia hace parte de uno de nuestros procesos frente a la formación matemática escolar. Entonces, desde allí la modelación es una opción, y tú hablabas justamente de esas resistencias, es porque aunque en nuestros documentos rectores y aquellos que perfilan como las formas de dimensionar y direccionar nuestros trabajos en el aula de clase, uno de ellos, insisto, es la modelación, todavía no se ha apropiado. Entonces, como también como tarea en las facultades de educación, intentar que esto se vaya mediando. Resistencias, posiblemente los maestros no se hayan apropiado de la modelación en términos de que exige hacer una lectura contextual, ¿cierto? Exige un uso de modelos, no solamente pues crearlos, sino también de pronto los creados trabajar en ellos. Y creo que desde ahí entonces es una apuesta porque en este espacio y estos estudiantes logren entonces comprender esta amplitud de lo que es la modelación, pero al mismo tiempo pues irla apropiando para su escenario formativo y su futuro campo de desempeño. No sé, profe Lili, si frente a esas diferenciaciones o frente a ese escenario que tuvimos, que tú nos apoyaste, se pueden hacer algunas otras aclaraciones. Sí, claro que sí, Paula. Bueno, para mí también es un gusto estar aquí con Paula y con los profesores dialogantes. La verdad es un gran gusto con este documento de referencia que tiene que ver con uno de los primeros productos, el primer libro de la red de los seminarios Repensar. Efectivamente, ya desde la primera sesión del seminario Repensar las Matemáticas, en su propósito, el profesor José Luis Torres Guerrero nos decía que los profesores en México, los profesores en el Politécnico, pero en México también, la mayoría no estamos formados para ser profesores de matemáticas en nuestro caso. Somos ingenieros, matemáticos, físicos, como Fernando en esta ocasión, contadores, tenemos una amplia gama de profesiones, pero finalmente nuestra vida ahora es la enseñanza de las matemáticas. Entonces, sí, hay una diferencia sustancial entre
los países que tienen como política educativa la formación de estos profesores de matemáticas que van a dar clases no solo en el nivel básico, sino también en el nivel medio superior y superior, a diferencia de México, que ahora ya más universidades lo hacen, pero no es el común. Entonces sí hay una diferencia, que yo creo veremos en otras de las preguntas, sobre la formación inicial, o sea, la formación de jóvenes entre 18 y 23 años para ser profesores de matemáticas, que uno de sus conocimientos tiene que ser el currículo, o sea, lo que la propuesta de país o de institución está diciendo que tiene que integrar la formación en matemáticas. Y la diferencia con nosotros es que nosotros nos incorporamos a estas propuestas ya en el ejercicio y es donde se da el aprendizaje. Efectivamente, como menciona la doctora Paula, la modelación ya está en los documentos curriculares. En el nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional, el rediseño que hicimos a partir de 1996 ya incorporaba la resolución de problemas, la modelación, la integración de tecnologías y ahora más recientemente en 2008 con un movimiento muy grande, Paula, que se dio en México para tratar de unificar la enseñanza del nivel medio superior en la reforma integral del bachillerato. También viene como uno de los énfasis la parte de la modelación. Entonces decía Yereli, ¿por qué no está completamente integrada entonces en el salón de clases? ¿Cuáles son esas dificultades? Uno podría ser el desconocimiento, pero pues ya he dicho que eso está en los documentos curriculares desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que una de las cosas que nos dio luz esta investigación en particular, la que ahora relatamos en el capítulo, es la complejidad que tiene de acercamientos, propuestas, estrategias que no puede pues aprenderse o adquirirse con un curso o con unas lecturas. Es un trabajo de comunidad y como otras estrategias, como la resolución de problemas. Bueno, y ahorita ya dije que la modelación es una estrategia, vamos a abordar más alrededor de eso, pero creo que por la complejidad de los elementos que integra particularmente la modelación y que puede resultar aún a los profesores que quieren incorporarla en el salón de clases o como fue el papel de estos estudiantes de licenciatura que se enfrentaron a ello, es como la complejidad y que su aprendizaje es un proceso como más bien largo. Yereli. Paula. Muchas gracias. ¿Fernanda? Sí, pues les agradecemos los comentarios y muy útil tener el contexto de la situación, que de hecho en el foro había algunas inquietudes en ese respecto sobre los modelos. Ya ahorita Paula comentó precisamente sobre el modelo colombiano y en el foro hay una pregunta, hay un par de preguntas sobre esa inquietud. En este sentido, pues es muy útil además comentar el énfasis que tuvo en la formación de los nuevos profesores el integrar un curso formal como fue el seminario departamental, el seminario 2, sobre el cual trabajaron ustedes con los alumnos. En este sentido, pues son pocas las universidades que integran en su currícula ya el programa formal dentro del plan de estudios. Eso es una cuestión que me parece muy interesante, si pueden comentar al respecto. Y por otro lado, en términos de la modelación, una vez que se llevaron a cabo la sesión y el análisis correspondiente, eso seguramente también motivó algunas actividades de parte de los alumnos y quizá profundizar más en la conceptualización teórica en estos sentidos. Entonces, Liliana, Paula, ¿qué nos podrían agregar al respecto? Paula, por favor. Sí, claro. Entonces, referente pues como bueno, hay varias preguntas que están también surgiendo y lo planteaba Fernando y en el chat también intentaremos pues como responder a todas ellas. Es un compromiso obviamente que tenemos quienes asumimos este reto de dialogar con ustedes.
Y hay diferencias, ¿cierto? En términos de los niveles formativos, ¿cierto? Allí planteaban de pronto, Fernando traía de pues cómo siendo licenciados trabajan en niveles, pero creo que eso se puede responder posteriormente para precisar también pues cómo está configurado nuestro diseño, pues como nuestra dinámica de maestros en ejercicio, ¿cierto? Respecto a como a las actividades y las dinamizaciones que se dieron al interior del curso, pues referente como a la modelación, es importante entender, pues insisto, este curso estaba pensado para maestros que van a ser, o sea, para futuros maestros. Entonces, hablar de modelación, sabemos, y ya lo hemos indicado, pues perdón como la reiteración, que exige tener una apropiación conceptual, que no es fácil, y hay muchas acepciones que podemos entender acerca de lo que es modelación. La literatura plantea, la profe lo habla ahorita, la profe Liliana plantea, una es verlo como una estrategia, pero son múltiples las maneras como pueden asumirse alrededor de la modelación. Alrededor de este curso, intentamos entonces que los maestros tuvieran por lo menos, pues además de la configuración teórica, 2 puestas. Y una era que pensaran la modelación como un proyecto. Entonces, que trataran de consultar sus propias situaciones y resolver a lo largo del semestre, 16 semanas, con nuestras asesorías, porque normalmente este curso lo direccionamos 2 profesores debido a la carga pues, teórica y práctica que requiere. Entonces en la universidad nos apoyamos para poder dar fundamentación y pues acompañar el desarrollo de estos productos. Entonces era, bueno, ¿usted qué situación vive en la que requiera matemáticas y que podamos hacer un proceso de modelación en esas 16 semanas? Tiene unos componentes, tiene unos elementos que teóricamente vamos nutriendo a lo largo del semestre en paralelo, y también les proponemos que ellos se piensen un ejercicio de modelación para el aula de clase, entendiendo entonces, por ejemplo, que puede ser desde un enunciado verbal. Enunciados verbales son maneras de hacer modelación, que también puede hacerlo desde un análisis de un modelo gráfico, un modelo, entonces la tesis justamente, la profesora Liliana, que trae la graficación, es justamente un recrear ese análisis y ese uso de los modelos. Entonces, desde allí empezará también a aportar la temporización de esa práctica. ¿Cuáles entonces serían los objetivos de enseñanza? ¿Cuáles serían unas estrategias evaluativas que hay alrededor? Y empezamos a configurar esas necesidades de formación a la luz de la modelación. Entonces, justamente, creo que eso es como lo que está allí demarcándose, ¿cierto? Y es la manera como en este espacio formativo se empezó a hacer uso de esa modelación. Creería que pues allí empieza a dar como un contexto de lo que al interior del curso se empezó a configurar. Mi acercamiento con los investigadores de la Red Colombiana de Matemática Educativa ya data de hace algunos años. En el artículo decimos, bueno, se escribe que desde 2013 ya se incorpora este curso de modelación en la formación de los nuevos profesores, de los próximos profesores. Pero es hasta 2008 que se integra el seminario como la estrategia que permite ver ese crisol de propuestas de modelación previo, y es el que se relata en el capítulo del libro. Pero previo a eso, ya se tenía este seminario y se tenían otras estrategias, lecturas, lo que también relatamos en el capítulo, ¿no? Pero me tocó participar en tres veces en ese seminario previo a 2018, y uno tuvo que ver precisamente con lo que comenta la doctora Paula, que es que me dieron la oportunidad, porque hice una pequeña estancia en la Universidad de Antioquia, de trabajar con esos estudiantes, los del semillero de investigación, que está un poco ligado a esos estudiantes en formación. De tal manera que pudimos proponer situaciones de modelación del movimiento con los sensores que llevábamos y problematizar la matemática de la variación y el cambio con esos estudiantes. Entonces, vivir una experiencia de modelación, eso pues ya le dio un cierto significado a esos estudiantes que se están formando. Esta estrategia de tomar las lecturas y los videos del seminario, repensar las matemáticas, es otra estrategia, porque esta red, este grupo con el que trabajamos en Colombia,
han estado innovando en este seminario, que entiendo que el propósito es el mismo a lo largo de los años, a partir de 2013, pero que ha estado innovando en estas acciones. Entonces, el hecho de que se tenga a disposición un seminario con el tópico de modelación matemática desde el punto de vista de la educación, de la enseñanza de las matemáticas, a mí me parece de una riqueza, porque es estar problematizando la modelación, no la que nosotros tenemos como investigadores, los que dimos el curso o los que participamos en la investigación, sino esos jóvenes que ahorita tienen 23 años y que pronto van a estar en aulas, y muchos de ellos incorporándose a la investigación en educación matemática. A mí me parece de una riqueza muy grande este seminario en el que he participado en diferentes maneras y las experiencias que tienen los jóvenes. Bueno, conocer los precisamente, contextos, perdón, Fernando. No, adelante. De hecho, creo que la maestra Yareli tiene algún cuestionamiento sobre ese sentido de la experiencia que hubo. Conocer los contextos, las semejanzas y las diferencias es muy importante porque nos da referencia de las posibilidades o las formas en que se lleva la modelación a los profesores. En este caso, bueno, en Colombia no es una, bueno, en México el modelo de las normales son las que a lo mejor se enfocan a la enseñanza especializada, pero es a nivel básico. Ciertamente, como dice Liliana, a diferencia de Colombia, en el que estamos hablando de la formación de una licenciatura especializada, en el caso de México, la profesionalización se da por otro tipo de estrategias, como es el caso del Seminario de Repensar las Matemáticas. Ya decían que parte de las complejidades para que los profesores puedan implementar en la enseñanza la modelación, pues tiene que ver con las concepciones, con el conocimiento mismo, pero en algo sustancial que están mencionando las doctoras es en la práctica que se tiene que dar y el acompañamiento a los profesores para implementar. Definitivamente, y digo, yo lo veo desde fuera, para mí, a lo mejor asimilar, cuando me están explicando un tema de matemáticas que por esencia son muy abstractos, el hecho de que se me presente una modelación puede facilitarle a mi cerebro el proceso cognitivo del aprendizaje propio de los conceptos matemáticos. ¿Cuál es una de las principales resistencias? Podría ser el uso de la tecnología, no lo sé, pero de que hay estrategias para que los especialistas en matemática educativa acompañen a los profesores para implementar la herramienta, creo que de eso dan cuenta. Y a raíz de esto, de su experiencia en la formación desde la licenciatura en Colombia, desde su experiencia de investigación y el acompañamiento a los profesores también que se hace acá en México, ¿cuáles son las experiencias de éxito sobre modelación matemática que han tenido los profesores que ya egresaron de este programa académico que cursan en la Universidad de Antioquia? Bueno, Yareli, realmente pues, o sea, es complejo, ¿cierto? De todas maneras, indicar como esa expresión o esa adjetivación de éxito, porque pues no atrevo a decir como profesora, ¿cierto? Sin embargo, siento que un asunto que puede ser ventajoso, que puede dar pues como fortalecimiento a esa formación docente, tiene que ver con de pronto la aproximación que tienen algunos de ellos o el interés que tienen algunos de ellos en replicar las experiencias de modelación que vivieron en el seminario en sus espacios ya laborales, ¿cierto? O que se convierte en tema de interés y línea de investigación y que, por ejemplo, en sus futuras prácticas de la misma universidad se vuelven tema de investigación. Eso podría asumirse como un asunto de fortalecimiento o de éxito, si así se quisiera llamar. También es posible, pues y yo creo que esto también valdría la pena como resaltarlo, hace poco dentro del grupo de investigación Matema, que está asociado a la red de modelación matemática y obviamente a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, hemos logrado compilar un libro de experiencias de maestros justamente en situaciones de modelación. Hace más o menos una semana, 2 semanas, logramos tener pues como ya la divulgación, disponibilidad absoluta para el texto,
creo que muchos de esos capítulos del libro son de estudiantes que pasaron por el seminario, es cierto, y que dan cuenta de cómo se han apropiado y cómo han movilizado sus prácticas, o son estudiantes de la licenciatura que se atrevieron a escribir con profesores ya investigadores. Entonces, cómo a partir también de esas dinámicas formativas se logra tener pues como implicaciones un poco más abiertas o de otra dimensión y otro componente investigativo para también ir posibilitando a los otros maestros apropiarse. Valía pues un comentario que hacía uno de nuestros colegas justamente, por ejemplo, de ese libro, aunque pues sé que estamos resaltando ese capítulo, pero es de la experiencia exitosa que hemos tenido en este seminario, es que en esas situaciones se reportan justamente no solo lo que se contextualiza, sino también aquello que se quiere enseñar, cómo se puede evaluar, cómo se puede modificar la experiencia. Entonces creo que también empieza a ser pues como ese un elemento pues que se puede como resaltar. Adicional también estamos y vamos a empezar ese proceso como de que ellos escriban sus experiencias, tanto de proyectos como de planes de clase, para divulgarlos. Entonces también siento que vamos ampliando esa red de maestros que va apropiándose de la modelación, que va asumiendo una posible estrategia formativa, que como tú lo indicabas, en términos del asunto cognitivo y de las movilizaciones cognitivas pueden ser más inmediatas y a ofrecer mayores fortalecimientos al proceso. Sí, fíjense que en el capítulo se habla de otra investigación que hacen unos colegas, Cetín Caya y otros colegas, y decía que, bueno, ellos también documentaron una investigación sobre un curso en el que se formaba en la modelación matemática. Entonces, los invito a revisar esta parte del capítulo. Y lo que ella decía, entre los principales hallazgos del taller mismo y de la investigación, era que los participantes del curso habían podido desarrollar algunas ideas sobre la naturaleza de la modelación matemática. ¿Qué es? ¿Cuál es su relación con la comprensión o con el aprendizaje? Y ¿cuál es la naturaleza de la tarea? O sea, ¿cuáles son las características que hace que, como una gran variedad de posibles actividades, se instrumenten en una estrategia para llevarlo a cabo? Entonces, creo que los logros pueden ser en términos de conocimientos, como estos que nos ofrecen ya colegas previos a la investigación, pero sin duda estos que hace explícitos Paula son también muy, muy importantes. Otra de las investigaciones que también se reportan en el capítulo es el trabajo que colegas de Argentina han venido haciendo en un esquema similar al de Colombia. Ellos también tienen en la universidad un espacio para la formación de profesores y por supuesto que este curso de modelación o el seminario de especialización se articula con más propuestas dentro de la universidad misma, dentro de la Facultad de Educación en Colombia y en Argentina, y hay una parte del acompañamiento que creo que es una parte fundamental. No es dar un curso, sino hacer un seguimiento de cómo se pudieran implementar estas ideas, estas tareas, estas estrategias en el salón de clase. Y eso es algo que sí podemos hacer en los cursos de formación de profesores en ejercicio. Por supuesto que también hemos dado talleres para la formación de profesores en modelación y ha sido pues una experiencia interesante, y los logros son cuando esos profesores pueden realizar sus propias experiencias, documentarlas y compartirlas. Entonces, ese es como el doble nivel en micro, donde hay explicaciones nuevas sobre la naturaleza de la modelación y todos estos elementos que la acompañan, pero sin lugar a dudas es el impacto que se tiene en un cambio en la práctica docente, ya sea de los profesores en ejercicio o de los que lo van a hacer próximamente. Sí, bueno, creo que es muy interesante lo que exponen en términos de cómo se estuvo trabajando, y precisamente pues con relación a estas experiencias, parte del trabajo que ustedes realizaron, Johnny, Paula y Liliana,
pues nos presentan unas tipologías, unas categorías del análisis de las sesiones del seminario, que fue la integración directa al desarrollo del curso, en el cual, pues, desde luego la variedad de presentaciones de los investigadores que participaron en ese momento, pues es una motivación a los alumnos para la implementación de nuevas herramientas, nuevas estrategias, que, como lo comentaba Paula, pues también es parte del resultado que se espera tener al final del curso, ¿no? Una planeación, un diseño de algo. En este sentido, habría dos aspectos. El manejo de las herramientas, precisamente para el tránsito de ese conocimiento en términos de la modelación, por un lado, y por el otro lado, lo que corresponde a un aspecto que siempre está latente, que es la formación del docente. La formación del docente en otras herramientas. Estamos dados muy a la moda de las tecnologías de información, pero igualmente, aparte de esa, ¿qué otras herramientas identificaron en particular en ese seminario? Pues hubo casos interesantes que prácticamente con palitos y papel presentaron cosas interesantes. ¿Qué nos podrían comentar Liliana y Paula? Bueno, Fernando, yo creo que un asunto que de pronto quisiera precisar en referencia a los oyentes, pues, y a todas las personas que puedan seguir el seminario, y es, bueno, pero ¿por qué el seminario se vincula a ese espacio formativo, cierto? De pronto no lo hemos precisado, y por qué justamente se vuelve elemento de investigación y de reporte en este capítulo. Entonces, frente a, como lo decía al principio, la modelación es un campo conceptual tan amplio que a veces es complejo apropiarse, y más en esas cortas semanas del proceso formativo. Entonces, en el seminario encontramos la posibilidad de que los estudiantes en las diferentes sesiones, lo decía la profe, la modelación ha sido un tema transversal, la profesora Liliana lo comentaba, ha sido un tema transversal en el seminario Repensar las Matemáticas, y han sido múltiples las sesiones que se han trabajado en el tema. Entonces, lo que posibilitamos fue que los estudiantes pues conocieran, además del seminario Repensar, indagaran en algunas sesiones específicas donde el tema pues principal fue ella, obviamente asociado a otras temáticas, ¿cierto? A manejo de tecnologías, a configuración de otro tipo de modelaciones, a un asunto entonces donde cabía el componente curricular o era referente lo evaluativo. Entonces, desde allí, esa vinculación con el seminario, como tú lo indicabas, permitió establecer metodológicamente unas categorías y reconocer que el seminario ayudaba a los profesores a unas comprensiones acerca de la modelación. Si yo, pues digamos, a los profesores en formación o los profesores que atendíamos la formación de estos futuros profesores, diéramos, pues, perdón la expresión, o comunicáramos todas las temáticas que en estas sesiones se habían trabajado, hubiese sido agotar el espacio formativo, pero que ellos pudieran ir al seminario a repensar las matemáticas y en las diferentes sesiones mirar las conceptualizaciones y luego tener la posibilidad de dialogar con algunos de los investigadores que dinamizaron estas conversaciones, pues enriquecía su lógica de comprensión acerca de la modelación, sus formas de apropiar la modelación para el escenario de clase, porque habían puestas o hay sesiones que se han documentado, que se han propuesto alrededor de una experiencia de modelación. Entonces, esto permitía justamente que los profesores, pues tú lo decías, apropiaran otro manejo de herramientas, ¿cierto? Ya lo hemos mencionado, tecnológicas, curriculares, evaluativas, también teóricas, ¿cierto? Ampliar su red de conceptualización que permitió justamente dinamizar esas formaciones. En el capítulo hacemos referencia pues como a un esquema, una de las figuras que hay, y es cómo se amplía la visión del seminario, ¿cierto? Digamos que ustedes tienen alrededor de, pues como un primer círculo donde están los dialogantes y el investigador. Y hay como otro círculo de participantes que es aquellos que estamos detrás, en el chat o visibilizando los documentos de referencia, pero aquí se ampliaba, ¿cierto? Porque ya eran entonces también aquellos estudiantes en formación que eran también no solamente oyentes, sino pues como preocupados
interesados por aquellas dinámicas, y algunos investigadores se volvieron dialogantes al interior de nuestro espacio formativo. Entonces creo que también pues todo ello llevó a entender puestas, pues justamente metodológicas también del seminario, a visibilizar este espacio de formación continua para los maestros, que pues es importante, y por eso desde la Universidad de Antioquia también concebimos como el vínculo y permanecemos en ese vínculo con ustedes como comunidad académica, entendiendo también como lo que posibilitan la formación de los futuros profesores. Sí, yo creo que hay dos cosas que aporta la investigación a la docencia, y tienen que ver con la parte de explicaciones, es decir, como los marcos de referencia comunes, pero también cosas prácticas. Y creo que este seminario ofreció esto mismo a los estudiantes de maestros en formación. Entonces, una de las características de estos estudiantes es que ya tenían pues varios cursos donde habían trabajado cuestiones de didáctica y de enseñanza de las matemáticas. Entonces, fue muy interesante cuando se les propuso la tarea de ir a ver las sesiones del seminario, en otras palabras, ir a revisar varias sesiones en las que se vinculaban unos docentes con investigadores en modelación matemática. Lo que hicieron estos estudiantes en formación fue dinamizar su propia experiencia previa en la formación en la Facultad de Educación. Tan es así que aparecieron, se movilizaron aspectos conceptuales. Está reportado también en el capítulo cómo dieron explicaciones en términos de representaciones, de resolución de problemas, de diseños de tareas, porque estas eran las referencias pues, que ellos traían, ¿no? Y cómo pudieron movilizarlo. Y también el tipo de estrategias. Entonces yo creo que esto que es el objetivo del seminario, que es avanzar en dos sentidos, por lo menos, es en establecer marcos de referencia desde la conceptualización en investigación y de experiencias prácticas. Puede decirse que en estos dos niveles también fueron recursos para estos estudiantes que participaron en la experiencia. Y la parte tecnológica, pues es solo uno de los aspectos de estas estrategias, Fernando. Las descripciones que nos han ido compartiendo se relacionan mucho con la siguiente pregunta que voy a plantear. Solo quiero retomar algunos de los elementos que ustedes han compartido. El aprender a usar modelación en la enseñanza, bueno, primero aprender a modelar y luego llevarlo a la enseñanza, pues implica retos muy, muy grandes, que no basta con tomar un curso y ya. Ya nos han compartido las estrategias, nos han compartido, creo que parte del éxito en esto es que se da un acompañamiento. Pero algo que yo sí vería como una experiencia de éxito es el hecho de que se comparta la experiencia. Y es una de las grandes ventajas que tiene aprender en comunidad. En sus conclusiones, hacen referencia al seminario Repensar las Matemáticas como un espacio profesional en línea, online, en el que se promueve la participación de futuros profesores. Ya nos han descrito un poquito sobre la estrategia de cómo lo vincularon a la formación de estos profesores desde el currículo oficial. Ahora me gustaría preguntarles, para profundizar un poquito más, sobre cuáles son las fortalezas, los resultados o impactos que se pueden tener como beneficio de formar parte de una comunidad virtual como lo es el Seminario Repensar las Matemáticas, una comunidad virtual de aprendizaje profesional, porque lo que están haciendo es, al compartir estas experiencias, estas temáticas, pues es profesionalizar a los docentes. Entonces, ¿qué ventajas puede tener, cuáles son los resultados o impactos que puede tener el hecho de poder interactuar en este tipo de comunidades como un programa formativo, como una herramienta para estos futuros profesores? ¿Y qué acompañamiento hubo por parte de los investigadores y de los profesores que participan en las discusiones y análisis de las sesiones del Seminario Repensar las Matemáticas? Bueno, Yereli, mira, yo creo que
frente a una de esas categorías que exponemos pues como en términos del análisis de las sesiones, ¿cierto? Hay un fragmento muy particular en donde una de las estudiantes dice, después de todo lo visto, estaban en diálogo con el profesor Johnny, que también ha sido invitado al seminario, y estaban en diálogo con pues también estaba la profesora Liliana, y ella dice, después de todo lo que yo he visto en el seminario, yo no sé qué es modelación, ¿cierto? Uno diría como, pero ¿y entonces? Pues, pero justamente ella expresaba, yo vi varias sesiones, pues fue una estudiante muy rigurosa en el ejercicio que propusimos, les pedimos que mínimo revisen 3 sesiones, ella revisó casi todas las sesiones que hay en la tabla anexa, y ella decía, hay una concepción desde el profesor Francisco, hay una concepción desde el profesor, desde la profesora Ruth, hay una concepción desde la profesora Liliana, cada un investigador tiene una concepción acerca de la modelación, ¿cierto? Pero justamente poder mostrar desde los investigadores que hay esa configuración o sea, que hay esa pluralidad, pero que aún en esa pluralidad podemos tener tendencia formativa y que podemos pensarnos un ejercicio para el aula de clase, es completamente pues válido, ¿cierto? Cuando tú estás en un ejercicio, pues en un seminario cualquiera de formación, usualmente el diálogo es con un documento, o te proponen 2 o 3 lecturas, pero no esa voz tan plural que el seminario nos permitió tener alrededor de nuestro espacio de formación. Adicionalmente, tú también lo indicabas, y es el hecho de, por ejemplo, tener 2 investigadores, 2 doctores en ese espacio de formación dialogando sobre un tema, pues para los estudiantes fue, pues, tener un profesor, de hecho, de carácter internacional, eso no es usual en un espacio de formación de una licenciatura, de un pregrado. Lograr entonces como que ellos visibilicen que es posible los diálogos académicos entre pues instituciones, entre investigadores, también genera posibilidades y transforma visiones que tengan los estudiantes justamente pues como en esa lógica, ¿cierto? Tú indicabas y nos preguntabas pues como por esos logros, por esas configuraciones en términos profesionales. Creo que tener esa visión investigativa de lo que es una comunidad, de lo que se puede lograr conjuntamente, ya también pues aumenta como los logros y los objetivos frente a esa formación de maestros. No sé, profe Lili, tú desde afuera, ¿qué percibes y qué visionas? Sí, bueno, yo he aprendido mucho de la relectura de este capítulo en el que participé, de veras he aprendido mucho, y yo lo que creo es que cuando hablamos de incorporar la modelación en el salón de clases, decimos que un elemento importante de entre esta complejidad que se ha esbozado es la elección de la tarea que se va a proponer a los estudiantes, porque en esa elección de la tarea pues viene implícito lo que el profesor piensa que es la comprensión, el aprendizaje, la enseñanza y la relación con todo lo que está alrededor. Fíjense cómo en este seminario, y en eso yo no intervine, la tarea que se propone a los estudiantes en formación es en sí un acierto, un logro. O sea, lo que les están proponiendo a los estudiantes en formación en ese seminario es una actividad de investigación. O sea, ir y a partir de los elementos disponibles que tiene el seminario, que no es mandarlos a leer un documento de referencia, es observar el diálogo que se da en cada una de las sesiones y después el diálogo que continúa en el foro de discusión. O sea, esta unidad de las sesiones del seminario de Repensar las Matemáticas es complejo en sí mismo, pero pedirle a jóvenes que, bueno, sí ya tuvieron 3 años de formación en didáctica, en pedagogía, en enseñanza, plantearles una pregunta de investigación prácticamente es considerar que este seminario está tratando de modelar, permítanme usar la palabra, la investigación misma. Y es cuando surge hacerse preguntas, hacer propuestas de unidades, encontrar fragmentos, explicar esos fragmentos, relacionarlo con las unidades de análisis. Entonces, esta dinámica misma que tuvo el seminario a partir de la tarea propuesta, creo que es un impacto. Creo que este es un modelo muy interesante de
terminar o dar los últimos cursos de los profesores en formación. Entonces, esa es la respuesta. Bueno, ahora que releí el capítulo, veo que esto en sí mismo es una aportación importante a la formación de los profesores en ejercicio y a los futuros profesores. Yareli, Fernando, permítanme adicionar algo y pues en términos también, por ejemplo, lo decíamos, lo que implicó revisar las sesiones para proponer la tarea, ¿cierto? Cuáles eran justamente los ejercicios, los documentos de referencia, cuáles entonces podían tener video para que ellos vieran todo el diálogo y no solamente se quedaran. Eso también generó, yo creo que unas líneas de tendencia en los seminarios, pues alrededor y al interior del seminario. Y pues para nosotros también fue y sigue siendo, porque esto fue, digamos, en este documento se reporta con el seminario del 2018, pero justamente, por ejemplo, la profesora Liliana fue invitada el semestre anterior, creo, hace un año más tardar, nuevamente, pues digamos que habían más sesiones ya por indagar, se amplía entonces como los documentos o las ideas de concepción, pero se dialogó con ella en particular acerca de esas posturas de modelación. Entonces sigue siendo un ejercicio formativo que va trascendiendo también pues como las propias dinámicas o usuales dinámicas en los cursos. Sí, muchas gracias por sus comentarios. Bueno, trataré de ser breve en esta última pregunta para dar lugar también a alguna participación de precisamente de los docentes, estudiantes, etcétera, que siguen el seminario. Bueno, Paula ya comentaba de la vinculación que han tenido con el seminario. El seminario pues está en su 17º ciclo. Liliana también pues comentaba de esa vinculación que ha tenido, no propiamente el seminario, pero ella también como en su momento a través de la matemática educativa, con los diferentes referentes que se tienen. En este sentido, pues es claro que el manejo, el fortalecimiento de las redes académicas, pues debe de redituar en la formación docente. ¿Qué podrían agregar, aparte de lo que ya han comentado, en ese sentido? Sobre ese trabajo que pues obviamente se debe de seguir haciendo y tratar de interaccionar lo más posible para el crecimiento de todos. Bueno, Fernando, yo creo que justamente pues aquí en medio de nuestro diálogo han sido visibles como las potencialidades del trabajo y de la integración académica, ¿cierto? Justamente la visibilización de los investigadores a la luz de los diferentes planteamientos, el reconocer la diversidad de estrategias de los investigadores frente a una misma temática, una línea, un tópico pues que genere discusión. En este caso pues nosotros lo llamamos así, el caso de la modelación matemática, pero perfectamente podría ser el caso de la formación de los ingenieros, el caso de la formación de los administradores, porque sabemos que el seminario Repensar no es solamente para la matemática en sí, hay pluralidad de seminarios, entonces es una posibilidad de hacer ese rastreo que digamos nosotros hicimos a la luz de la modelación, pero que queda como, digámoslo así, una tarea abierta para multiplicidad de seminarios. Entonces también la posibilidad de hacer relaciones entre los saberes disciplinares, ¿cierto? Hay un comentario que de pronto traigo pues como a tu pregunta o alguien que nos pregunta básicamente si la comunidad se está convirtiendo en una comunidad de indagación, si se está generando una construcción de conocimiento pues como colectivo, por así decirlo, o un conocimiento particular. Y yo me atrevería frente a esa pregunta y a ese comentario indicar, yo siento que es una comunidad de construcción de conocimiento conjunto, ¿cierto? Mis visiones son documentadas por los investigadores, son obviamente también pues reelaboradas por otros escuchantes o por otros participantes, por nuestros estudiantes que se vuelven obviamente lectores, observadores, que se vuelven también pues que se empiezan a apropiar de lo que los investigadores están proponiendo. Entonces creo que el fortalecimiento de estas redes académicas va en muchas líneas, ¿cierto? Y no solamente para el seminario Repensar las Matemáticas. Siento que se empiezan a tejer líneas
pues como o sea, este diagrama que nosotros hicimos, que estaba en el CRM, tendría que ampliarse a los diferentes seminarios, porque eso es una integración que empieza a hacerlo y que nosotros lo hicimos en formación de profesores, pero seguramente esperamos y que sea la motivación que después de este diálogo pues se animen también otros investigadores a usarlo como estrategia de formación, y desde allí creo que lograríamos fortalecer mucho más estas unidades académicas. El vínculo, lo decía la profesora Liliana, entre la Universidad de Antioquia y el Seminario Repensar las Matemáticas lleva ya pues un rato de historia, entre la red de modelación matemáticas también, en nuestro semillero de formación. Entonces va haciendo como tejiéndose también unas líneas allí interesantes y que apuestan por la formación investigativa. La propuesta del seminario Repensar las Matemáticas en 2004 fue una propuesta innovadora, porque tal como lo estamos viviendo en estos momentos, una videoconferencia o teleconferencia en la que se sientan a dialogar el autor de una investigación y un profesor, y tener un espacio a lo largo del tiempo, no la hora u hora y media que estamos frente a las cámaras, sino un espacio más largo en el foro de discusión. Creo que todos estos elementos fueron innovadores, pero tenían un propósito, que era ofrecer una propuesta, pero una mirada diferente de la profesionalización docente de estos profesores que no nos formamos para ser profesores de matemáticas. Entender que hay un documento, hay un conocimiento de referencia que se ha documentado en términos de investigación educativa, pero también de experiencias innovadoras, y que necesitábamos, para lograr esa profesionalización, tener una comunidad en la que estuviéramos discutiendo. Si comenzamos a ver lo que ha pasado desde 2004 hasta 2022, como dice Fernando, 17 ciclos, vemos que esta comunidad encargada del seminario Repensar las Matemáticas ha tenido muchas modificaciones. Primero, éramos investigadores nacionales, profesores del instituto, pero la posibilidad de usar videoconferencia hizo que para el segundo ciclo tuviéramos participantes de Argentina, de Chile, de Colombia, investigadores que empezaron como participantes y ahora pues son doctores, y los hemos invitado también a discutir sus investigaciones. Entonces ha tenido una trayectoria muy interesante el seminario Repensar las Matemáticas y su vínculo con otros repensares de química, física, cultura financiera, currículo. Y yo creo que no hay un crecimiento como es un crecimiento como son las redes, ¿no? Que se va ampliando, pero no solo en un plano, sino yo creo que en tercera u otras dimensiones. Creo que el crecimiento solo se puede medir o expresar en términos de cada una de las personas, porque llegamos a impactar incluso a personas que no conocemos. Nosotros podemos leer de dónde están las computadoras donde se conectan para jalar esta liga del seminario Repensar las Matemáticas, y hemos visto más de 20 lugares en el mundo donde se conectan. Entonces eso es muy, muy impresionante, como un proyecto abierto y con pues esta pertinencia y orientado al cumplimiento de estos objetivos puede incluso vivir sin esta comunidad de los que estamos presentes el día de hoy. Estemos vinculados. Es muy interesante lo que ha pasado con el seminario, y bueno, vamos a seguirlo haciendo. Y ha sido crucial, verdaderamente importante, la vinculación con la Universidad de Antioquia, porque nos ha permitido invitar o pensar en investigaciones y en invitados que en primera instancia nosotros no hubiéramos pensado que pudieran estar invitados a nuestro seminario. Y este criterio lo podría pensar también con la vinculación con Argentina y con otros lugares también de México, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante, y la comunidad pues es la que nosotros hagamos, Fernando, así que estás invitado a permanecer con nosotros, porque Fernando es la primera vez que participa como dialogantes, y a todos los que nos escuchan, que ya han también participado en varios ciclos, para que nos escriban, para que le escriban a Adriana Gómez Reyes, la coordinadora de este ciclo, para incorporarse en las diversas figuras que participamos en el seminario Repensar las Matemáticas.
Sí, Paula, adelante. No, profe, que sencillamente profesor Fernando indicaba pues como que aplaudía pues Ok, como todo perdón. esta, Sí, no pasa nada, no, entonces, aplaudía como toda esta Yereli, situación. bueno, cuando se trabaja algún tema tan interesante como el del día de hoy, pues creo que el tiempo se va demasiado rápido. Yereli, comentar Sí, algo con nuestras invitadas. claro, vamos a dar paso a la segunda parte en general. Me gusta mucho la primera parte, pero no puedo negar que me gusta más la segunda porque es justamente donde entramos en interacción con nuestros participantes. Nosotros nos volvemos portavoces de las dudas, de los comentarios que tienen nuestros compañeros en esta vinculación con las investigadoras invitadas. Solo quiero hacer un paréntesis y un reconocimiento. En esta remembranza que que haces tú, Liliana, de lo que se vino haciendo desde el Seminario de Repensar las Matemáticas en el 2004, quiero comentarles que, bueno, yo me incorporé a la red en el 2011, empecé a trabajar en aquel momento en cultura financiera, hoy lo hago en currículo, pero quiero destacar, en algún momento se lo dije a la comunidad de matemática educativa del seminario, pero lo quiero destacar en general porque si no hubiera sido por esa experiencia de participación en los seminarios Repensar, yo como docente no hubiera dado respuesta, no hubiera sabido cómo dar respuesta a los retos que me impuso la pandemia, ¿no? Esto de conectarse por videoconferencia antes de la pandemia era un proceso muy complicado. Hoy se ha facilitado mucho, por ejemplo, con estas plataformas que utilizamos para conectarnos, en una cuestión de minutos ya estás conectado, pero antes de hacer o gestionar todo eso implicaba un proceso muy tardado que podía durar días. Entonces, también parte de las ventajas que nos imponen estos desafíos, del contexto tan complejo que vivimos, nos impone la docencia, pues, a mí en una experiencia personal, si no hubiera sido por esta experiencia o este acercamiento innovador a este seminario, a mí como docente se me hubiera hecho más complicado. Esa es mi reflexión. Bien, entonces vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a leer preguntas tanto de la comunidad virtual como del chat que tenemos en YouTube ahorita en esta interacción. Ya veo que tenemos participación de profesores de otras instituciones de educación en México, también de otros países, en otros estados de la República de México y también de otras partes, como el caso de nuestros hermanos colombianos. Esta primera pregunta hace referencia, bueno, son varias preguntas, es un poco extensa, está en la comunidad virtual y me gustaría leerla por todo lo que conlleva el contenido de este mensaje. Es de Domingo Márquez Ortega, de la FES Cuautitlán de la UNAM y de Bachillerato General. Son varias preguntas que ya han sido contestadas, creo yo, en el diálogo que hoy nos han compartido Liliana y Paula, pero la última parte es en una relación que tiene que ver con otras herramientas tecnológicas. Dice así: estimados Paula, Villa y Liliana, en su trabajo Seminario Repensar las Matemáticas como estrategia para la formación de futuros profesores de matemáticas, caso de la modelación matemática. Primero que nada, quiero felicitarlos por tan noble labor de formar profesores de matemáticas, así como también el Seminario Repensar las Matemáticas por su impacto e incidir en este seminario de formación. La visión que se tiene hacia la modelación matemática, junto con las creencias, en ocasiones de forma inconsciente, sobre las capacidades de los estudiantes, impactan en la forma de cómo enseñar y cómo aprenden también. Incluso en el nuevo modelo educativo en México, para el ciclo escolar 23-24, está como una de las categorías a considerarse y su nombre es solución de problemas y modelación. Esto ya nos decía la doctora Liliana, que desde tiempo atrás está considerado en el currículo, pero en este plan que entra en vigencia está presente de manera explícita. Como por ejemplo el origami es un arte con el que se crean diversas estructuras a partir de dobles de papel y sin embargo
muestra una nueva perspectiva de la forma de visualizar temas en la geometría, el álgebra, y ciertamente se puede proveer a matemáticos y educadores para investigar qué figuras y cómo se puede optimizar los espacios. Esto tan sencillo y simple ha llevado a aplicaciones complejas, como es la puesta de el espacio, que por sus funciones no es posible que sean trasladados en una nave. Sin embargo, con esta técnica es fácil y práctico lograrlo de forma en la formación actual de profesores de matemáticas, interés y proponen la modelación que puede tener o detonar en varias vertientes, desde utilizar objetos físicos tangibles hasta llegar a una realidad virtual con la integración de objetos de aprendizaje. Reitero, varias de estas preguntas ya las contestaron, pero igual podríamos andar un poco sobre esto de cómo recuperar el interés, la diversión en la actividad y asimismo cómo ir desde la utilización de objetos simples para la modelación, objetos físicos, hasta desarrollos tecnológicos mucho más de avanzada. Bueno, yo creo, Yareli, que frente a la pregunta, pues sí, a las diversas preguntas que nos hace el profesor Domingo, ¿cierto? Pues digamos, me voy a centrar en la que indicabas o en la que él presenta de cómo recuperar el interés y la diversión en la actividad, ¿cierto? Como yo creo que hay una tarea que tenemos los maestros en ejercicio, no solo de estudiantes de básica, secundaria y media, sino también del campo profesional, y es cómo motivar con lo que hacemos, ¿cierto? La modelación desde sus diversas formas, porque voy a indicar un maestro, a veces no nos atrevemos a hacer modelación porque configuramos en ella solamente como la creación del modelo. Y eso es una manera de hacer modelación. De hecho, tú lo indicabas, puede ser a veces complejo, ¿cierto? Dilucidar el modelo, configurar el modelo. Pero es que hay modelos matemáticos y no matemáticos, ¿cierto? Entonces también, ¿qué entiendo por modelo? Siento que empezar de pronto con, como lo indicaba él en su comentario, asuntos más tangibles pueden llevar a un asunto más reflexivo o un proceso más reflexivo en esa configuración del modelo. Y que a veces lo tangible, aquello que se elabora, que se construye, que se crea, posibilita esas nuevas formas, pues, y esas motivaciones y acercamientos a esa configuración de la modelación y de la matemática en sí. Creo que esa es una posible, pues, en términos de una estrategia para recuperar ese interés, y es el hacer. Si yo vinculo a esos estudiantes a elaborar, a construir, a configurar, a manipular, que a veces digamos que lo hacemos desde aplicativos de software, pero el asunto es qué de esa visualización queda, ¿cierto? Entonces, de pronto, al hacerlo concreto y el manipular en términos concretos genere mayor cercanía y desde ahí posiblemente se logre, pues, recuperar ese interés. Adicionalmente, ¿cómo promover estrategias? Y pienso es, el maestro tiene el reto. Pensar la modelación implica un trabajo externo al aula de clase. Normalmente no podemos llegar a modelar en el aula de clase. Requiere pensárselo externamente, requiere un espacio de planeación, de configuración, de creación, y que a veces nos sentimos muy limitados, pero una apuesta también es rastrear qué han hecho los investigadores. Creo que aquí también es importante, por ejemplo, en esas 10 sesiones, rastrear qué han hecho los investigadores, cómo se ha hecho la modelación, cómo se ha asumido de diferentes posturas epistemológicas, metodológicas, la modelación, y desde ahí también recrear a donde sea posible, pues lo que yo puedo hacer y a mis necesidades también, ¿cierto? De manera particular, recreé una experiencia que hizo la profesora Mónica Villarreal en modelación, que es de Argentina. La configuré y la apropié para la enseñanza, entonces, por ejemplo, de irracionales en el campo de básica. Ella lo estaba haciendo con maestros, pero yo lo hice con mis estudiantes en términos de ese alcance, de ese objetivo de formación. Entonces, también es como empezamos a apropiarnos de otras experiencias para dinamizar las propias cuando a veces nos vemos posiblemente limitados en la creación. Bueno, yo voy a decir rápidamente las miles de ideas que se pueden tener sobre cómo motivar a los estudiantes.
desde la perspectiva del papel del profesor. Una es pensar que los problemas o proyectos o situaciones que se plantean al estudiante tienen que tener diferentes aproximaciones, más cercano a actividades abiertas, estas que pueden trascender el aula, como nos decía Paula. Creo que cuando una actividad está diseñada con la posibilidad de tener múltiples acercamientos, el numérico, el algebraico, el relacionarlo con una situación concreta también, da oportunidad que los estudiantes en sus diferentes individualidades puedan acceder de manera diferente sin paralizarse. Entonces creo que el proponer este tipo de actividades a los estudiantes les daría la confianza y la motivación para que independientemente de las herramientas previas, los conocimientos previos, puedan acceder y después en la interrelación con los demás estudiantes. Hoy no hemos tocado el tema del trabajo en equipo, que sí se tuvo en la experiencia que relatamos en el capítulo, pues se logra construir de manera grupal el conocimiento. Otra estrategia que quiero comentar es la de cuando a los estudiantes se les da la oportunidad de construir sus propios problemas o construir su propio proyecto de modelación. Yo tuve la oportunidad de coincidir en otra ocasión en uno de los seminarios en la Universidad de Antioquia, donde los estudiantes presentaron su proyecto final. Y entonces las situaciones que les interesan a los estudiantes, bueno, yo fui hace 5 años, me parece aproximadamente, dan una riqueza muy grande para plantear matemáticas con la modelación. Recuerdo varios de los proyectos, uno de ellos era cuál plan de datos era el más factible o cómo medir los datos que usaba para verificar el cobro que hacían las telefónicas. Entonces, traer las preocupaciones y los contextos de los estudiantes al salón de clase, a las actividades de modelación, es darles una responsabilidad, pero al mismo tiempo retomar sus intereses. Pero bueno, voy a escribirte más, Domingo, en el foro, algunas otras ideas que tengo de cómo desde la docencia o desde la investigación sí hay estrategias para motivar a los estudiantes, para darles ese papel activo que tienen. Y pues una invitación a que sigas participando y te integres a la red del Seminario Repensar las Matemáticas. Muy bien. Sí, hay inquietud de varios de los participantes en el foro, tanto como en el canal. Retomamos una pregunta de casa de la maestra Guillermina Ávila. Ella hace varias preguntas que me voy a permitir presentar en forma resumida. Espero transmitir el espíritu de la pregunta, maestra Guillermina. Entonces, algo que efectivamente también ya abordaron de alguna manera, Paula específicamente lo hizo, en términos de la maestra Guillermina nos comenta sobre la definición o el consenso que en ese momento en el desarrollo del trabajo se utilizó como definición de modelación. Paula nos comentó algo acerca de las diferentes conceptualizaciones, entonces ahondará un poquito. También nos hace una pregunta en términos de las herramientas. Ella específicamente comenta, bueno, ¿qué recomendación se haría hacia los futuros docentes en términos de la utilización de herramientas específicamente tecnológicas para conjuntarlo con la modelación? Y algo que mencionó la maestra Yereli en sus cuestionamientos, pero que creo que vale la pena puntualizarlo un poquito más, sobre las resistencias en cuanto a los modelos de creencias que tienen los nuevos profesores de usar la modelación para reforzar el aprendizaje. Entonces, sus comentarios, por favor. Bueno, muchas gracias a la profesora Guillermina también, pues como por sus preguntas, por vincularse pues también en el chat y participante a este diálogo. Pues claramente lo he manifestado, lograr una concepción. Yo creo que lo que intentamos en el seminario justamente para la formación de profesores es que haya una cercanía frente a esas posibilidades de entender la modelación. Definirla y entenderla pues es un camino muy complejo y lo decimos en una de esas categorías. La modelación y sus comprensiones hace referencia a estrategias, métodos, competencias, contenidos,
hay diversidad de formas y cada autor, de acuerdo a sus intenciones y a sus configuraciones teóricas, va a definirlo. Entonces, pues al menos los estudiantes tuvieron una noción de lo que puede asumirse, ¿cierto? De la pluralidad que puede asumirse en términos de la modelación. Adicionalmente, referente a la tecnología, digamos que es un tema también en vigencia, ¿cierto? Por las necesidades y obviamente pues las puestas que hay con el uso de este tipo de dispositivos o herramientas. Justamente el profesor Juan Fernando Molina Toro, en su investigación, hace relación a ese uso y esas funciones de la modelación y la tecnología. Esa es su tesis doctoral y tiene que ver con apuestas desde la teoría de la actividad y ese vínculo. Hay asuntos obviamente que se median desde la visualización, pero no es el único, o desde la sistematización, pero no es la única configuración que puede darse a esa relación entre modelación y tecnología. Es amplia la discusión que hay, pero creo que aproximarnos en el uso de aplicativos, aproximarnos en el uso obviamente de software, de documentos electrónicos, ya empieza a ser un referente para esa apuesta que necesitamos hacer. Sin embargo, requiere formación del maestro, ya no solo en un elemento que es la modelación, que lo decíamos ahorita, todas las dificultades que hay para que el maestro se apropie, sino también la vinculación tecnológica. Entonces es un reto y una exigencia más amplia, pero que es posible y que justamente desde las motivaciones, desde las búsquedas e intenciones que tenga el maestro, pues puede trascender en esa posibilidad de esas dos conjunciones en esas líneas investigativas. Creo que la profesora Liliana, también tiene entonces una referenciación justamente que hace con Juan Fernando en un trabajo que logran ampliar desde esa línea formativa. Sí, a mí me gustaría responderle a Guillermina desde el punto de vista de lo que nos pasó con la pandemia. La formación de profesores, la formación de profesionistas en diferentes áreas, pues tenía una lógica de la enseñanza presencial, con una participación mayor del profesor o del estudiante, dependiendo pues de estas concepciones y finalmente implementación de la enseñanza, ¿no? Pero la pandemia vino a quitarnos esa seguridad de lo presencial, ¿no? De tener frente a nosotros a los estudiantes ya para explicarles cosas desde el pizarrón o ya para interactuar con ellos en sus propias bancas, en sus propios cuadernos. Y esto trae una reflexión, ¿no? O sea, ¿cuáles son las actividades que pueden desarrollarse por estos medios electrónicos? Porque la tecnología puede ver con estos dispositivos que mencionaba Paula y que nos permiten acercarnos a la física por medio de la experimentación y a partir de ahí modelar matemáticamente, pero también las tecnologías son estas, ¿no? Con las que hoy nos estamos comunicando y que ahora ya son más de uso común que hace 3 años antes de la pandemia. La pregunta de la profesora Guillermina yo la relaciono con ¿cuáles de las actividades se pueden desarrollar de manera síncrona? Pensamos que estamos los estudiantes en sus casas y nosotros también. ¿Y cuáles experiencias de aprendizaje podrían darse así, de manera asíncrona? Entonces, yo creo que esto tiene que ver con las recientes investigaciones que se han realizado sobre lo que es el aula invertida, es decir, ¿cuál es la calidad de la interacción que debe darse en el salón de clase? ¿Qué tiene que ocurrir fuera? No solo después, en proyectos ampliados, sino antes de llegar al salón de clases, para que los estudiantes vengan con preguntas, vengan con información, vengan con dudas, vengan a intercambiar información. Entonces, creo que también podría dirigirse hacia allá la nueva reflexión, a partir de lo que pregunta la profesora Guillermina, ¿cuáles son las actividades que requieren de estar con nosotros y cómo podría hacerse ese estar con otros resolviendo problemas, modelando, usando graficadores, usando ciertos softwares cuando estamos conectados por videoconferencia? Estudiantes con estudiantes o estudiantes con profesores. Esta es una pregunta que no podemos responder con la investigación que hicimos, Guille, pero abre pues nuevas preguntas acerca de la modelación, de la telemodelación, no sé. Gracias.
Antes de dar el cierre, me gustaría, no sé, pedirle si se puede contestar una pregunta que considero es muy breve la respuesta, que está en nuestro chat en vivo. Bueno, primero también quiero, antes de mencionar la pregunta, decirle al profesor Arturo Ángeles que se une a esta comunidad. Él es de UPIXA, me parece que está diciendo que es de UPIXA, y cómo puede participar en el seminario. Bueno, de entrada, conociendo la comunidad virtual, es de acceso abierto, pero ya de manera formal, bueno, pues acercándose a nuestras coordinadoras del seminario Repensar. Claudio Dorantes dice que prácticamente esta dinámica de asistir a los seminarios está generando una comunidad de indagación. Bueno, lo pregunta, pero creo que parte de lo que describió la doctora Liliana en su intervención hace referencia a esto, ¿no? A lo que conlleva. No es meramente la lectura, sino es ir más allá en la búsqueda de información, en la interacción, en el compartir experiencia a través de los diálogos. Pero dice, en la que entre todos se construye, o sea, la pregunta es, ¿se construye el conocimiento y su propio conocimiento de cada uno? ¿Cómo se puede explicar esto a nuestros participantes? ¿Cómo es que se construye el conocimiento desde la comunidad? Bueno, yo creo, Jerry, que como le indicaba pues hace algún momento, también haciendo como referencia a esa misma pregunta, y es, yo siento que la construcción es colectiva, ¿cierto? Que la construcción es conjunta, que desde esas lecturas, desde esas preguntas, mira que aquí hemos tratado desde la pregunta del profesor Domingo, de la profesora, ahí se me olvidó, Guillermina, justamente, cómo entonces a partir de eso hacemos precisiones a las ideas que como investigadores hemos propuesto, pero también entonces dejamos línea de interés declarada, digamos, desde las preguntas que se formulan. Entonces creo que el conocimiento se empieza a configurar desde la lógica conjunta, desde esa respuesta a pregunta, desde ese diálogo, desde esa apertura como tal, y dinamizar obviamente pues lo que allí se va entendiendo. Entonces para mí es una apuesta más colectiva, colegiada, desde también entender, mira la dificultad, la diferencia que hay entre las visiones formativas e intenciones formativas desde México y desde Colombia, ¿cierto? En particular en la universidad. Creo que esas diferencias también nos llevan a enriquecer nuestras cuestas, justamente a construir y potenciar lo que es, pues, lo que hacemos bien o lo que tenemos que mejorar desde uno u otro lado. Como lo decía la profesora Liliana, no solamente desde estos dos países, sino que aquí hay países pues desde otra índole, desde Latinoamérica, del mundo entero, que también van poniendo sus consideraciones y sus configuraciones investigativas. Sabemos claramente que pues no podemos entender todo lo mismo por currículo, ni todo lo mismo por educación matemática, ni por modelación, pero que esas mismas diferenciaciones en las acepciones, en las formas, en las dinámicas, tanto formativas como de implementación, ya hacen que justamente logremos un punto de convergencia y que desde ahí se dé esas comprensiones y obviamente para mí el conocimiento. Entonces creo que es una apuesta conjunta, colaborativa, pues que viene bien cada vez ampliarse. Bien, hay algunas inquietudes más en el foro, también en el canal directo, pero bueno, el tiempo también ya nos empieza a apremiar. Sin embargo, quisiera rápidamente comentar hay una pregunta de la maestra Adriana Atenea que precisamente nos muestra, no la voy a leer, pero nos muestra cómo ya se va dando la interacción a través del tema de hoy. Ya menciona al profesor Domingo, que también participó en su estructura de su pregunta, y que ustedes amablemente nos harán favor de contestar con un poco de tiempo posteriormente. Entonces, les hacemos la invitación, Liliana, Paula, para que pues nos hagan algunas palabras de cierre, alguna parte de conclusión, y después la maestra Yereli también hará algún comentario, alguna impresión final de la sesión. No, pues para mí un placer participar en esta sesión. En realidad, como lo mencionó Paula, el que tendría que estar sentado aquí delante de ustedes es otro de los coautores, Johnny Villa Ochoa, pero bueno, la casualidad hizo que yo estuviera compartiendo con tan interesantes preguntas de los dialogantes y con nuestra querida Paula en esta sesión. Para mí fue
ha sido de gran aprendizaje el haber participado en este proyecto que nos llevó a la escritura del libro, y sí creo pues, definitivamente en la construcción colaborativa. Cuando trabajamos con los estudiantes, hay 3 actividades que podemos realizar que creo que nos ayudan a lograr esa parte de las comunidades. El trabajo en equipo, del que pudimos hablar poco en esta sesión, y la puesta en común. O sea, ¿cuáles son las dinámicas por las que se ponen en común la resolución de un problema, la exposición de un tema, la dilucidación de un cuestionamiento, de una pregunta? Y finalmente la escritura. La escritura creo que es el tercer elemento que nos ayuda a trascender esa parte individual y empezar a construir en la comunidad. Y creo que así como lo podemos pensar para los estudiantes, y hay investigaciones al respecto, también lo podemos pensar en la comunidad que somos los profesores. En la propuesta del Seminario Repensar las Matemáticas viene esta parte tan interesante que es el diálogo, pero fíjense que el diálogo comienza con la lectura. Esos documentos de referencia que dan explicaciones, que dan marcos, que dan datos, análisis, conclusiones, ese es el punto de partida. Y es una lectura que, como decía Blanca Ruiz, bueno, en un artículo que publicamos, esa lectura compartida es como el punto de partida para este diálogo y para este crecimiento individual que se hace en la comunidad. Es una invitación a participar. Muchas gracias por la organización de esta sesión y un placer de veras haber estado compartiendo la cámara con todos ustedes. Bueno, yo también aprovecho como para agradecer, para justamente indicar pues como la importancia, insisto, de pensarnos este vínculo del seminario Repensar las Matemáticas con otros diferentes campos de formación, ¿cierto? No, insisto, no solo el de matemáticas, el del currículo, el de administración financiera, bueno, tantos que existen que pueden dar línea de tendencia a pensarnos en esas estrategias de formación. Entonces, agradecer a todos, al profesor Fernando, a la profesora Yereli, a la profesora Liliana por, obviamente, pues, ayudarnos a aprender, ¿cierto? De manera conjunta y seguir creciendo en esta comunidad académica. Yereli, ¿algo que agregar? Sí. Muchas gracias a Paula, a Liliana, que han hecho una aportación. Es que no es meramente la de la sesión, durante muchos años se han dedicado a investigar, a compartir, a formar docentes, a formarnos a otros docentes que no estamos en la matemática educativa. Me decía mi mamá que nos estaba viendo que no entendía nada, y yo en esencia yo tampoco entendía nada de modelación matemática hace tiempo, pero el estar compartiendo en comunidad me ha permitido aprender en otras temáticas, ¿no? De la física, de la química, de las matemáticas. Es uno de los grandes beneficios de trabajar en red. Como lo ha sido la escritura de este libro, les agradezco mucho el compromiso, la dedicación. Este capítulo fue muy significativo para mí. En algún momento el doctor Johnny decía que en una de las presentaciones del libro, o sea, propiamente no del capítulo, sino del libro, decía que este capítulo les costó trabajo escribirlo porque bueno, están muy acostumbrados a escribir ciencia. A veces escribir ciencia pues implica el uso de un lenguaje con tecnicismos que solamente quien sabe de ciencia puede entenderlo con facilidad. ¿Cuál ha sido el reto de este capítulo? Y así lo mencionó el doctor Johnny Alexander, que lo escribieron pensando en una audiencia, o sea, están hablando de resultados de investigación, pero comunicarlo de una manera para que lo leyera una audiencia que a lo mejor no está tan familiarizada con el lenguaje científico, también implica un reto para los investigadores. Entonces, la vinculación, y como lo decía Paula hace un momento, la construcción del conocimiento, estos acercamientos entre los docentes y los investigadores, no crean que solamente el conocimiento fluye de los investigadores a los docentes, ¿no? Porque como es el tratamiento de los documentos de referencia, los diálogos, sino también es en viceversa, como lo decía Paula, al momento en que están haciendo cuestionamientos, esto abre nuevas posibilidades a los investigadores para sus líneas de investigación, vamos, propiamente. Entonces, el trabajar en red, el trabajar de manera multidisciplinaria, el aprovechar las herramientas que el Seminario Repensar las Matemáticas nos brinda a los docentes, no solo de matemática educativa, sino de otras áreas de conocimiento,
pues nos abre las posibilidades de poder innovar, de poder crecer en la docencia, pero sobre todo, y lo más enriquecedor de todo esto, poderlo compartir con otros docentes. No hay nada más grato. Ahorita me gustó un comentario que hacen en el chat, donde la maestra Adriana le dice a quien fue, a Claudia, me parece. O sea, me gusta este comentario porque nos hace sentir en comunidad. ¿Cuál es la facilidad de aprender, profesionalizarnos? Es justamente en esto, en que nos sentimos acompañados. Y eso nos da mayor seguridad para poder innovar y para poder mejorar. Les agradezco mucho por lo que me han aportado a mí, por este proyecto, y pues seguiremos trabajando en futuros proyectos. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en este diálogo. Pues les agradecemos nuevamente a nuestras invitadas, Paula, Liliana, su participación y sus valiosos comentarios y puntualizaciones sobre el documento de referencia y la investigación que realizaron junto con el doctor Johnny Villa. A Yareli como dialogante, también le agradecemos. A todos los que siguieron la sesión y pues la invitación a seguir participando en el foro con sus preguntas, con sus inquietudes, y como decía Yareli, con la interacción que es parte de lo valioso también de este esfuerzo que hace la coordinación del seminario Repensar las Matemáticas. Prácticamente nos despedimos, no sin dejar de invitarlos a la sesión 133 del seminario Repensar las Matemáticas, el próximo 26 de octubre a la 1:00 p.m. El título de la sesión es Papel de la historia y filosofía de las matemáticas en la formación de profesores de matemáticas. El invitado será el doctor Edgar Guacaneme, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Los esperamos, asimismo estén pendientes de las sesiones de Repensar el seminario, que anunciará su próxima sesión en unos días más. Pues sería todo, les agradecemos su participación y que tengan todos muy buena tarde.